mi pantalla. Hola, Teo, Maxi, Ignacio, Alejandra, Catalina. Voy a sacar después una fotito, yo creo, acá. Sí, vamos ahí a copiar. Ya, chicos. Hola, 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 hola. Toma captura de pantalla. Pantalla completa. Ya, chicos, ahí tomé una instantánea. Vamos a compartir entonces. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Ya, súper. Ya. ¿Estamos bien entonces? ¿No es cierto?, de la epidemiología, de las IAS. Como definición, ¿no es cierto?, la epidemiología es un estudio de la distribución de determinantes de estados de salud de una población determinada, ¿ya? Tiene que ver con determinantes como la edad, enfermedades o patologías de base, tiene que ver con orígenes, si son de origen étnico, una serie de, el número de hijos, el número de partos, el número de cesáreas, son una serie de elementos o datos que lo que hacen, ¿no es cierto?, es, también tiene que ver con datos sociodemográficos, ¿no es cierto?, nivel educacional, cuánto sueldo percibe, etcétera, etcétera. Todo eso a nosotros nos permite darnos un marco, ¿no es cierto?, respecto a la situación en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque todo esto nos permite, ¿no es cierto?, orientar estudios en lo que es salud pública y permitir hacer intervenciones en ciertas eh, poblaciones, ¿ya?, determinadas. La epidemiología, ¿no es cierto?, explica lo que es la ocurrencia y distribución de las IAS. Nos vamos a centrar en las IAS, ¿ya?, porque podemos hacer estudios, ¿no es cierto?, de diferentes cosas, pero a nosotros lo que nos interesa en infectología, siempre asociado a las IAS, porque son infecciones que se adquieren por malas decisiones o malas prácticas, ¿no es cierto?, dentro de un centro asistencial, que es básicamente lo que nosotros debemos como profesionales del área de salud evitar que se produzca, ¿ya? Entonces, explicaría la ocurrencia y la distribución de las infecciones, es decir, lo que hace es vigilar el número o la cantidad de casos, que es un poco una foto, ¿no es cierto?, del minuto donde se toman o donde se miden ciertos indicadores. Y además, lo otro que estudia es la magnitud del problema, es decir, cuáles son las causas, cuáles son los determinantes en lo que están involucrados y cuál es la gravedad. A eso se refiere la magnitud. ¿Cuál es la gravedad de estos cuadros o estas infecciones, ¿no es cierto?, que van a producir en nuestra población, que nuestra población puede ser nuestro hospital, nuestro servicio, nuestra consulta, nuestro CEFAM, ¿ya? ¿Vamos bien? Chicos, alguien que me diga sí. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya, por ejemplo,
Cuando nosotros vemos estos gráficos, ahora sí ya vamos a entender a qué se refiere esto en los estudios epidemiológicos. Por ejemplo, acá tenemos, puede ser nuestro hospital, y nosotros tenemos una distribución por indicador. Y es un poco lo que vamos a revisar al final. Los indicadores son los tipos de infecciones a los que están asociados los procesos invasivos, por ejemplo, pacientes en UCI, ¿no es cierto?, que utilizan ventilación mecánica, o pacientes que utilizan o se les inserta catéter venoso central, o infecciones urinarias, por ejemplo, asociadas a catéter urinario de permanencia. Y esto nosotros lo medimos. La periodicidad habitualmente son datos anuales, ¿ya? Cuando hay una acreditación, también se habla de 5 años prácticamente, ¿no es cierto?, los procesos de acreditación, entre 4 y 5 años. Entonces, imagínense lo que es la recopilación de esos datos. Pero estas declaraciones se hacen mensuales. Por eso hay un comité de infecciones asociada a atención en salud en todos los establecimientos de salud del país, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que queremos ver con esto? Mantenernos, ¿cierto?, cercano a lo que son los promedios nacionales y tener una información acabada del momento. Esto, por ejemplo, puede reflejar un mes, ¿ya? O puede ser anual. Nos permite tomar ya, decisiones, hacer intervenciones, hacer mediciones, evaluaciones, supervisiones, ¿ya? Y los cambios, obviamente. ¿Cuál es la utilidad de la epidemiología en salud? Obviamente, medir el nivel de salud de las poblaciones, que es lo que hemos estado conversando ahora. Describir la historia natural de la enfermedad, es decir, en casos, por ejemplo, de manejo de brotes epidémicos, nosotros tenemos que saber desde dónde, el punto de origen de un brote epidémico, ¿ya? Por ejemplo, los casos que son típicos y que son bastante acotados, las intoxicaciones alimentarias. Cuando empiezan a llegar pacientes a tu urgencia, ¿ya? Porque esto es una red, lo que es la vigilancia activa, ¿no es cierto?, en infecciones asociadas a atención en salud. Es una red. Por lo tanto, esta información se va manejando entre los mismos establecimientos. ¿Qué pasa si yo estoy de turno en la urgencia y me llegan 5 pacientes con diagnósticos similares? Todos, ya eso, por ejemplo, con manifestaciones gastrointestinales o vómitos o fiebre, ¿no es cierto? Y cuando se hace la anamnesis o la entrevista clínica, ¿no es cierto? Qué importante es hacerla bien, porque lo que tienes que ir preguntando el médico y obviamente quien está siempre cerca del médico, que es el enfermero o la enfermera, no pasar detalles. Por ejemplo, ya, ¿dónde estuvieron? ¿Comieron algo en común? O si vieron una familia completa. Y esto, cuando se empieza a ver un brote, ¿no es cierto?, epidémico, lo que se hace también es empezar a recabar información de otros centros o de otras urgencias. Y así es como se arma esta red de vigilancia. Y lo que hace es el origen de la enfermedad para llegar, obviamente, hasta el final, donde, independiente del diagnóstico, es la denuncia epidemiológica que se debe hacer respecto a por ejemplo, mala higiene no contaba, por ejemplo, un recinto de comidas preparadas, no contaba con agua potable, o no uso de material, no hay lavado de manos, no usan guantes ni mascarilla, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que es esta historia natural de la enfermedad, es llegar al origen. Después, identificar los determinantes de las enfermedades. Dentro de los determinantes en salud, acuérdense que son factores como la edad, raza, sexo, costumbres, tiene que ver todo esto, por ejemplo, la gente que come pescado crudo y la gente que no come el pescado crudo, ¿ya? O la gente que lava el pollo antes de cocinar, o hay gente que come carne ahumada que es cruda, etcétera, etcétera. También son parte de estos determinantes, la cultura, ¿ya? No es solamente el cómo estás, cuánto pesas, tiene que ver con un trasfondo muy de múltiples factores, ¿ya? Seleccionar los métodos de control y prevención de la enfermedad.
obviamente está súper vinculado a lo que es la educación, ¿ya? ¿Cómo educas a la población para que no tome agua? Significa que esa persona debe hervir. Eso es parte de estos métodos de control y de prevención de enfermedades. O lo que es la salud sexual y reproductiva, evitando, por supuesto, contraer alguna ITS, dependiendo de las costumbres que tenga la paciente, por ejemplo, o el paciente. Y planificar y evaluar los servicios de salud. En base a esto, ¿qué tipos de intervenciones hay que hacer? En una población más adulta hay que hacer prevención, por ejemplo, en consumo de grasa, hay que hacer más promoción de estilos de vida saludable o de desarrollo, ¿no es cierto?, de destrezas más cognitivas, ¿no es cierto?, cuando es una población más anciana, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se puede hacer con los datos obtenidos? Obviamente elaborar informes, ¿no es cierto?, y dentro de estos informes podemos tener distintos tipos. Por ejemplo, el cálculo de tasas, identificar brotes epidémicos, ver y analizar la situación de las guías en tu establecimiento de salud en un periodo acotado de tiempo, evaluar eficacia de las medidas de control, ¿no es cierto? No solamente hay que controlar, o sea, no solamente hay que medir, además hay que después revisar, ¿no es cierto?, intervenir y volver a medir y retroalimentarse. Reforzar en lo que tenga que ver con medidas adecuadas de prevención y cuidado del paciente. Perdón. Argumento de defensa en casos legales. Todo lo que es documentación siempre se usa como medida de prueba, obviamente, porque si hay elementos en fallo, esto puede ser perjudicial para el establecimiento o para el profesional que realizó el procedimiento, ¿ya? Estudios comparativos, por ejemplo, de 5 años a la fecha, ¿ya? Estudios retrospectivos, y son estudios que son más simples y más económicos porque es bibliográfico, es de revisión de datos, ¿no es cierto? Pero tú lo que puedes hacer es comparar resolución de problemas, la investigación, ¿no es cierto?, planificar y medir el impacto de las intervenciones. Hay distintos tipos de estudios epidemiológicos. Tenemos estudios descriptivos, transversales, caso control, estudios de cohorte. Un poco lo que vamos a ver en este cuadro. Ya, por ejemplo, tenemos un estudio transversal. Puede tener o no necesita tener hipótesis. ¿Qué tipo de estudio es? Por ejemplo, observacional. Duración es corto, el costo es económico. Aquí lo que haces es buscar una causalidad, pero asocia distintos determinantes. Relación, exposición, efecto. Hay una serie de factores que se unen para hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y esto es útil en enfermedades de alta incidencia y duración independiente, de alta incidencia y duración, independiente de la latencia. Por ejemplo, en estudios de algún tipo de enfermedad, puede ser una diabetes, puede ser una hipertensión, cómo es la evolución. Y así tenemos estudios ecológicos, el caso control, ¿no es cierto?, los estudios de cohorte y los ensayos clínicos. Dentro de estos, obviamente los que son de más alto costo tiene que ver con los estudios de cohorte y ensayos clínicos. Por ejemplo, los estudios en farmacología son muy caros, ¿ya? Porque además hay toda una regulación y tienes que tener un tiempo bastante largo para efectivamente ver, ¿no es cierto?, con tu población control a la que le das placebo versus tu población tipo, ¿no es cierto?, tu población caso, a quien le proporcionas un medicamento, porque lo que hay que hacer es medir todas las variables,
y eso lleva tiempo, y ver si hay transformaciones en el individuo que está tomando el medicamento versus el que tiene la patología pero no, o está tomando el placebo, ¿ya? Entonces son estudios mucho más largos, pero así es como se logra, ¿no es cierto?, tener medicina basada en evidencia. El uso de las variables, ¿no es cierto?, nos va a permitir saber el tipo de infección, el servicio clínico, puedes tener separado por sexo, edad, cuál es el agente etiológico, ¿no es cierto? Vas a tener el dato de, por ejemplo, número de cirugías en un periodo de tiempo, la cantidad de días de uso de catéter urinario permanencia, número de casos de infección. Y en base a todos estos datos nosotros podemos después recolectar esta información y poder tabularla para poder mostrarla, porque obviamente cuando tú trabajas en epidemiología la idea es mostrar resultados, porque tú estás diciendo que tenemos una situación que hay que hacer una intervención. Ya, pero ¿cómo? ¿De dónde obtuviste los datos? Tienes que mostrar tu fuente, el tiempo que has hecho la medición, ¿no es cierto?, porque es la forma de demostrar que sí hay un problema y que hay que intervenir. Ahora, las medidas de frecuencia, las formas de mostrar esta información es diversa. Podemos, por ejemplo, utilizar la gráfica de barra, que es como distintos tipos de gráfico, pero acá, por ejemplo, podemos utilizarla para tasas, para proporciones, o para cifras absolutas, o para razones e índices. Nosotros acá tenemos distribución porcentual del tipo de infección de los casos. Nos falta información porque no sabemos a qué se refiere, no sabemos si esto es una UCI, una UTI, ¿no es cierto? Tenemos datos, sí, que nos dice que el N son 49. 49 puede ser en 6 meses, en un año, ¿ya? Por eso es tan importante que cuando uno muestra un gráfico tenga todos los datos para que tú ya mirando solamente la imagen puedas entregar una información acabada del tema. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esto está en porcentaje, tenemos 10% de infección urinaria asociada a cateterismo, tenemos neumonía asociada a ventilación mecánica, infección herida-operatoria, ¿ya? Y esto lo podemos llevar en porcentaje o en números absolutos. Por ejemplo, en el caso de las tasas, nosotros ¿cómo podemos calcular las tasas? Tiene que ver con el número de un evento, ¿no es cierto?, dividido por el total de eventos en un año calendario. Y eso se multiplica por un porcentaje, o por cada 1000, o cada 100.000 habitantes, dependiendo de la magnitud del problema. Entonces, por ejemplo, tenemos una tasa de mortalidad infantil. Se define como menores de un año al infante, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, lo que queremos saber es cuántos niños menores de un año, ¿no es cierto?, nacieron o sea, murieron, y dividido por el total del número de nacidos vivos menores de un año, ¿ya? Y obviamente como expresión de la población de riesgo se considera a los niños menores de un año. Y en el denominador todos los nacidos vivos. Acá es importante que es un anexo, digamos, en el caso de los niños, como el neonato, o sea, puede pasar que durante un año el niño no se ha inscrito todavía en el registro de servicio, o sea, registro civil, siempre se hace un sesgo de un más o menos 5% de nacidos, o sea, se le suma un 5% más por este sesgo que se puede producir en las inscripciones. En el caso de las muertes, aquí lo que tomas, ¿no es cierto?, es el número de defunciones, partido por el total de las defunciones, por ejemplo, o al 30 de junio, que es como la mitad del año, o al año completo. También, si uno quiere saber cuál es la mortalidad más frecuente, obviamente lo que tendrías que hacer acá es revisión de las defunciones por muertes asociadas a alguna patología, por ejemplo, muertos por cáncer.
Y eso tiene que estar en un certificado de defunción. Entonces son datos que están. Ahora, la idea es unir estos datos y sacar una información que sea de provecho para quien la está recibiendo. Las prevalencias, por ejemplo, lo que hace es medir la proporción de personas de una población que presenta una condición. Por ejemplo, una persona hipertensa, ¿ya? En un periodo de tiempo. ¿Y cómo se calcula? El número de personas, ¿no es cierto?, de casos, por ejemplo, de hipertensión presentes en un momento dividido por la población total de ese momento, ¿ya? Y esa población total además está expuesta a el problema, ¿ya? Y la incidencia, esto es lo que es la prevalencia, la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que presentan una condición en un momento determinado. Y la incidencia lo que hace es ver la cantidad de casos nuevos que aparecen en una población susceptible a lo largo de un tiempo, ¿ya? Entonces lo que haces acá es hacer un seguimiento de un grupo de personas que no tienen enfermedad, pero que sí son susceptibles, porque tienen ciertas condiciones o factores asociados a esta, o son susceptibles, ¿no es cierto?, de contraer ciertas patologías. ¿Ya? Por ejemplo, en una familia donde hay 2 o 3 hipertensos, ¿no es cierto?, y además son obesos mórbidos, la posibilidad de que otras 2 personas que viven en esa casa contraigan, o que sean además familiares directos, obviamente, lo que tú haces es ver la incidencia porque esa persona está expuesta a sufrir la misma enfermedad. Y así hay una serie de distintos elementos que ustedes van a ver seguramente en bioestadística, en salud pública, que creo que ustedes van a tener ahora, no sé si este semestre o el otro, o sea, el próximo semestre o el otro año, y donde van a tener que ver esto y hacer estos cálculos. Esto es un primer pie porque tiene que nacer también desde una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo veo o qué me gustaría investigar? ¿Qué me gustaría saber de la población? Y uno puede partir con números pequeños, ¿no es cierto? Unos N o tu tamaño de muestreo pequeño. Otras medidas son las estadísticas, ¿ya? Y acá se trabaja con 3 modelos distintos. Tenemos una media, una mediana y una moda, ¿ya? Que en el fondo la media es la que más utilizamos, que es un promedio, ¿no es cierto?, de todos los datos, y esta es la más frecuente, la que utilizamos más. Pero además tenemos una media y una moda. Otro que se ocupa muchísimo, esta sí es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar nos permite saber cuánto nos podemos desviar o para más o para menos, ¿ya? Pero esto nos da un cierto paraguas. Ahora, obviamente, cuanto menos desviación estándar tengamos, más exigente también es nuestro estudio, ¿ya? Porque se acerca más a la media. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar después a jugar con los cálculos también, porque puede ser un poco que uno diga, no sé, el promedio de estudiantes de quinto básico de un curso en el colegio Juan 23, ponte tú, tiene un porcentaje o tiene una, no sé, un porcentaje de grasa corporal o de sobrepeso de más o menos, o sea, un promedio de 50%, 50,2%. Si nosotros ponemos un 1 desviación estándar, podemos quedar tan apretados, y qué pasa si se hace una medición y tenemos que hay estudiantes que tienen más de 55 kilos, ¿ya? Ese estudiante queda automática, o más de un estudiante, ¿ya? Entonces, que pudiera quedar fuera de
muy fuera de esta desviación. Entonces, la idea es tener la mayor cantidad de datos y una dispersión que sea de datos aceptable, ¿ya? Tampoco se trata de trabajar con un +3, que también se hace, entonces ahí en ese paraguas entran todos, que tampoco es la gracia. Siempre, habitualmente lo que uno hace es trabajar con un 2, más 2 desviaciones estándar. Otra forma son las representaciones gráficas. Vimos al comienzo el gráfico de barras, aquí tenemos, ¿no es cierto?, otro de lo mismo, los gráficos de puntos, tenemos circulares, hay una infinidad, ¿no es cierto?, están los histogramas, los de dispersión, pero esto tiene que ir de la mano con lo que yo de verdad quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ideal es trabajar con barra cuando quieres mostrar, ¿no es cierto?, comparaciones entre 2 o 3 grupos, ¿ya? O 2 o 3 años distintos. Eso es súper bueno porque van agrupados, ¿no es cierto?, y van a ser bien marcados y tú además le puedes sacar una tendencia. Por ejemplo, acá tenemos epidemia por propagación, y acá tenemos una infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, en una UPC de adulto. Aquí, obviamente, lo ideal es que esto fuera 0, ¿no es cierto? Que siempre las infecciones, las IAS, sean lo más cercano a 0. Pero para esto tenemos estándares nacionales que lo que hacemos, lo que se hace en los comités de infecciones es entregar esta información de manera mensual, finalmente al año, se hace una presentación y se envían los datos, se comparan con los del Ministerio de Salud, ¿ya? Esto es como lo mismo. Los pacientes expuestos a riesgos de IAS, ¿no es cierto?, van a producir, a ver, las IAS lo que hacen es producir un impacto tanto en la salud y la condición del paciente, como en las familias, como en el establecimiento, en la comunidad, ¿no es cierto?, y también de manera económica, ¿ya? Pero sí, la epidemiología nos va a permitir conocer cuál es la ocurrencia, la severidad, la distribución, la magnitud y cómo opera la cadena de transmisión, y eso nos va a permitir realizar intervenciones en el recinto. Entonces, el paciente siempre, la persona que ingresa a una clínica o a un hospital, siempre va a tener el riesgo de contraer algo. No necesariamente puede ser un IAS, porque son ciertos microorganismos y son ciertas condiciones, ¿no es cierto?, a las que se miden, que están obviamente vinculadas a mala praxis, ¿ya? Y eso sí que es complejo. Entonces, un paciente va a estar expuesto a procedimientos invasivos en las cirugías, en las hospitalizaciones prolongadas. ¿Por qué? Por el tema de la colonización, o porque adquieren microorganismos patógenos por ejemplo, el descuido del mismo personal del área de la salud, ¿ya? Falta de adherencia a los protocolos, ¿no es cierto?, las prácticas y protocolos, falta de capacitación. Está expuesto este paciente a que el personal de salud no cumpla con los requisitos o no cumpla con los programas de control de IAS, ¿ya? También está sometido, si es un paciente que tiene que someterse a tratamientos, por ejemplo, para el cáncer, o inmunosupresores frente a un trasplante, obviamente también el paciente va a estar expuesto a una IAS. ¿Por qué? Porque está inmunosuprimido. El uso de antibióticos, ¿no es cierto?, a permanencia, cuando hay usos prolongados, vimos que puede producir un desplazamiento de la flora, del microbioma normal, y generar, ¿no es cierto?, presencia de Clostridium, que es altamente contagioso y tiene que quedar en aislamiento, ¿ya? Entonces, cualquier paciente que ingresa a un recinto
va a estar expuesto a todos estos factores. Y los factores para producir una IAS, esto ya lo vimos desde las primeras clases, tiene que ver con factores propios del huésped, como la edad, sexo, ¿no es cierto?, estado inmunológico, sobrepeso u obesidad, patologías de base, factores del ambiente, tiene que ver con aguas contaminadas, ¿no es cierto?, contaminación de superficies, que las unidades donde está el paciente estén limpias, el tema de tener mascotas, si esas mascotas están también controladas, eso por el lado del medio ambiente. Factores en la atención, qué tipo de procedimiento va a realizarse ese paciente, ya si son procedimientos diagnósticos o intervenciones o son tratamientos, ¿no es cierto? Si ese paciente durante su atención o su estadía es sondeado, ¿no es cierto? O hay que ha sido intervenido o ha habido que someterlo a tratamientos complejos de antibióticos, ¿no es cierto?, etcétera. Y factores de la gente. Y esto tiene que ver con la patogenicidad, la virulencia, ¿no es cierto?, del microorganismo. Y estos están asociados, ¿no es cierto?, a las bacterias, tipo de bacteria. Habitualmente hay ciertas gram positivas y gram negativas que son mucho más persistentes en el ambiente y además resistentes a tratamientos, ¿no es cierto?, como los Staphylococcus aureus, como el Enterococcus, y otros que también, como los gram negativos, cierto tipo de Acinetobacter, ¿ya?, que es una enterobacteria, eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia? Permiso, voy a tomar agüita. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos factores de riesgo? Va a depender. Si es el factor de riesgo es por parte del huésped, la importancia es muy alta y modificable muy poco. Tú no puedes cambiar al paciente. El paciente ya tiene ciertos factores asociados, la edad, patologías de base, estado inmunológico, hábitos de alimento, peso, ¿ya? Es muy difícil. Otro factor de riesgo, ¿no es cierto?, que esto tiene que ver con la triada en el ambiente. La importancia del medio ambiente, si bien es importante, no es lo principal. ¿Es modificable? Muy modificable, ¿ya? ¿Por qué creen? Porque obviamente nosotros podemos desinfectar, tener medidas de contingencia, por ejemplo, como pasó con los brotes que de repente hay cuando hay construcciones cercanas a los hospitales, ¿no es cierto? Tener un aislamiento, cosa de que no hayan esporas en el aire que pudieran infectar a un paciente. Y de las cosas más mínimas, un buen aseo quirúrgico, o sea, un buen lavado, perdón, de material y esterilización de materiales, ¿no es cierto? Y el otro factor de riesgo, la atención en salud, la importancia es mucha, muy importante, y modificable también es modificable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las conductas, asimilar las conductas de riesgo para uno mismo y para el paciente. Tiene que ver con conocer todos los protocolos en lo que es la atención desde las medidas de bioseguridad básicas, como el lavado de manos, ¿no es cierto?, la utilización de los EPP, hasta cosas o procedimientos que son mucho más invasivos, como cómo tomar por ejemplo, cómo instalar una bránula, cómo instalar un catéter venoso central, cómo instalar una sonda, ¿ya? Cómo tienes que armar tu campo estéril. Eso tiene que ver con la atención en salud. ¿Cómo se implementa un programa de IAS desde la organización? Bueno, todos los hospitales, los centros asistenciales tienen un PCI, que es un programa de control de infecciones. Tienen distintos nombres, pero en el fondo es lo mismo. Tienes que tener tu propio programa con tus indicadores, ¿no es cierto? E incluso si quieres
tener o controlar más indicadores, lo puedes crear en base a la realidad de cada establecimiento. Pero acreditación, ¿no es cierto? La CNA lo que hace es que estén esos criterios, sí o sí, en la evaluación, pero tú puedes además añadir. Y esto es lo que está declarado en una política que es transversal a toda la institución, ¿ya? Esto viene desde la dirección hasta la última persona del establecimiento asistencial. Es una política de calidad y de control de infecciones transversal a todos los funcionarios del establecimiento, ¿ya? Este programa debe contar obviamente con objetivos y con metas, que es lo que yo les decía, el tema de las indicaciones. ¿Cómo se implementan? Bueno, esto, y es importante también, no solamente es transversal a la institución completa, sino que también involucra a toda la comunidad, y dentro de esa comunidad están los pacientes, ¿ya? Entonces acá el programa de control de infecciones está orientado tanto al paciente como al personal de salud y todas las otras personas que están relacionadas con la institución y atención a pacientes. Por ejemplo, servicios de alimentación. Hay muchos establecimientos que compran el servicio de alimentación, ¿ya? Entonces, esas personas deben cumplir a cabalidad ese programa porque presta un servicio a mi establecimiento. Ahora, el rol del PCI es muy importante, que es como un comité de infecciones asociadas a atención en salud, y estas tienen que ver con vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto? Esto es todos los días o que es lo que van a hacer ustedes siempre cuando vean a un paciente, de revisar si tiene bránula, si hay enrojecimiento, el cómo se sintió, los signos vitales, si hay fiebre, etcétera, etcétera. Después, lo que es el desarrollo de las directrices para estandarizar prácticas. O sea, todo debe ser un protocolo estándar para todos. El tipo de uniforme, el tipo de EPP, las marcas incluso, cómo se va a ejecutar la técnica séptica, por ejemplo, qué son o cómo se realizan los procesos de esterilización y desinfección del material clínico. ¿Qué hace también? Estudia el estudio y manejo de brotes, capacitación del personal del área de la salud, supervisión, monitorización y adhesión a las prácticas normadas. ¿Qué significa eso? Lo que hablaba el otro día sobre el tema del lavado de manos. Ustedes comprenderán que dentro del personal del área de la salud, el que tiene el elemento en fallo en mayor porcentaje es el médico. No sé si sabían ese dato, pero habitualmente es el que menos se lava las manos. Por lo tanto, pero eso es antiguo, o sea, no es que sea antiguo, pero se ha observado que había sido una práctica, ahora las cosas son mucho más estrictas, ¿ya? Pero esto tiene que ver con lo que es la supervisión, primero la medición, la aplicación de las pautas de cotejo, ¿no es cierto? Después de esto viene, obviamente, los resultados, los planes de intervención, y si esto se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Porque esto es continuo, es un proceso continuo, vienen amonestaciones, obviamente. ¿En qué trabaja también o en qué interviene este programa de control de infecciones? Por ejemplo, definir los requisitos técnicos para la selección de insumos, tan importante como el material de las sondas, el tipo de ropa de cama, tiene que ver con todo esto que va asociado también, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de antisépticos? ¿Cuál se va a usar? ¿En qué proporción? Por ejemplo, no puede este tema de supervisar que todo tenga fecha de apertura, de cierre, que las fechas de vencimiento se cumplan, ya es parte también de estos programas. También que esto pasó después, que se han incluido muchas cosas en estos programas, después de la pandemia, obviamente, porque nadie estaba preparada para un brote o una enfermedad tan, o sea, no una pandemia tan rápida. Entonces, ahora sí hay protocolos especiales en caso de aumentos o de brotes que sean incluso más
agudos, ¿no es cierto?, ya hay una contingencia. También tiene que ver con que las actividades entre el programa y los otros temas que son afines al establecimiento no se dupliquen, que sea una política transversal, ¿no es cierto?, a todos los profesionales y a todos los programas que están dentro del sistema. Por ejemplo, que no haya contradicción entre un documento con lo que dice el programa de salud ocupacional, o el programa de VIH, o el programa, o el REAS, que es ¿no es cierto?, la disposición de residuos de establecimientos asistenciales de salud, ¿ya? O protocolos o contradicciones en, por ejemplo, el trabajo en bioseguridad en los laboratorios clínicos, o en los bancos de sangre, etcétera. ¿Qué más? Tiene que ver con las precauciones estándar, dentro de las cuales la inicial es el lavado de manos, las técnicas asépticas, profilaxis antimicrobiana quirúrgica, prevención de infecciones asociadas a procesos invasivos, manejo de residuos hospitalarios, que es lo que estaba, recién les dije, el REAS, medidas destinadas a prevenir riesgos asociados a condiciones ambientales, tales como actividades generadoras de polvo, que es lo que yo le decía que tiene que haber. Tienen que haber actividades para mitigar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de contaminación externa hacia el establecimiento. También todo lo que tenga que ver con salud ocupacional, tiene que ver con las inmunizaciones y también con los tratamientos de profilaxia en caso de cortarte con material cortopunzante, ¿no es cierto?, o los cortes, etcétera, etcétera. Protocolo de manejo de exposiciones laborales a agentes biológicos, ¿ya? Las capacitaciones, todo tiene que ser con capacitación, y las personas que trabajan en estos comités de IAS tienen que tener cursos especializados, ¿no es cierto?, porque deben saber elaborar pautas, hacer la supervisión, tabular estos resultados, presentar, ¿ya? Todo el personal que realiza atención directa debe tener un conocimiento acabado de los protocolos, y estos protocolos tienen que, mínimo, ser actualizados cada 5 años, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las guías consideradas en el Programa Nacional de Controles Nacionales? Tenemos esto, me interesa que sepan los indicadores, ¿no es cierto? No necesito que se sepan todo esto, pero sí, por ejemplo, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central, infecciones del tracto urinario, ¿no es cierto?, asociadas a catéter urinario permanencia, infección de orina operatoria, los síndromes diarreico agudo en neonatos y lactantes. Tenemos también el síndrome diarreico por clostridios, que esto es lo que les decía, cuando que se observa, ¿no es cierto?, es un indicador cuando hay pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas y además con uso prolongado de antibióticos, neumonias asociadas a ventilación mecánica, infecciones respiratorias agudas virales en lactante, en el caso del VRS, que ese es el centinela, ¿no es cierto?, el que uno va monitoreando, y habitualmente las influencias A y B, infecciones por SARS-CoV, que esto está incluido, pero como infección respiratoria, la endometriosis posparto, infecciones del sistema nervioso central asociadas a válvulas derivativas, esto en el caso de pacientes con edema cerebral o con, ¿cómo se llama?, hidrocefalia, endoftalmitis post cirugías de catarata. En realidad esto tiene que ver con el manejo de instrumental, que debe estar o sometido a procesos de desinfección de alto nivel, o tiene que ser material estéril, y además a la manipulación de técnica séptica por parte del personal de salud que va a hacer las intervenciones. Y eso sería... Eso, chicos, es la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Esta clase ya se subió, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya.
Listo, niños, les agradezco mucho la comprensión de hoy día. He pasado de las 2 de la tarde, estoy en este computador, lo odio. Pero gracias por estar y presente, y por favor cualquier cosa, espero que hayan revisado sus pruebas. Nos vemos la próxima semana. No sé si, Mariane, la dejaste en la carpeta en la U. No, mañana la voy a ir a dejar a la secretaria. Ya, espero que los chicos hayan revisado, que hayan hecho sus anotaciones.